siempre. Bien, tomen su Biblia y procedo a compartir este mensaje, que es un mensaje concatenado con esto, con lo cual Dios inspiró nuestro corazón al cierre de el año recién concluido. Y Dios nos habló de que este año es un año de renuevos, Y precisamente es nuestro mensaje de esta oportunidad. Bajo esta sola palabra quiero predicarles en esta hora: renuevos. Y por favor, pónganse en contacto con este texto. El comienzo de nuestro mensaje está vinculado a esta porción de Job, capítulo 14, verso 7. Mire cómo la Biblia nos entrega esta palabra esperanzadora. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay gente que no le gusta escuchar que uno hable en un tono esperanzador. Hay gente que no se siente cómoda cuando escucha a un predicador y anima a la gente a la fe. Porque los seres humanos y aún los creyentes, lamentablemente, somos muy proclives a esa actitud fatalista y negativa frente a lo que nos toca vivir. Si es en términos de nuestra propia vida, a veces pensamos no de esta manera: si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza de él. No pensamos así todos de nuestra vida. No pensamos a veces así de nuestros asuntos. Hace unos días atrás se me acercó una hermana de una celebración diferente a esta, después de haber predicado, y me compartió una situación que tenía que ver con su hija, con su nieta, mejor dicho. Y me habló de un impasse que la muchacha tuvo, que derivó en una situación que ellos no esperaban. Un bebé que venía ya en camino. Y obviamente uno quiere que sus hijos, pues de alguna manera, caminen y esperen los tiempos necesarios para dar esos pasos. Pero bien, ocurrió. Y ella me habló como es normal que hable alguien que no esperaba que una cosa de esas pasara. Y le dije: mire, hermana, quiero animarle a la fe. Y mire lo que le voy a decir: pasado el tiempo, usted va a abrazar ese bebé. Lo va a abrazar. Y aún con todo lo que esto puede significar, vea esto con esperanza y con posibilidad. Claro, cuando uno habla así, como le digo, la gente tiende a pensar que uno está de alguna manera menospreciando lo que está viviendo, pero no, es creer esto que está aquí, que aunque el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Hay que ver el país con esperanza. Tú tienes que ver tu matrimonio con esperanza. Tienes que pensar en tus hijos y pensar en un tono esperanzador. Tienes que hablarle hacia tus hijos. Tienes que moverte donde laboras con una actitud de esperanza. Tienes que moverte donde vives con una actitud, con una postura de esperanza. Es el reto que tenemos nosotros, la gente de fe, en un mundo que ha dejado de creerle a Dios y en un mundo que prácticamente está como descorazonado. Y vea usted, esto más dice la Biblia. Dice: aún queda de él esperanza. Y vea usted la palabra: retoñará aún. Y sus renuevos. ¿Cuál es nuestro mensaje de esta noche? Renuevos. Y dice: y sus renuevos no faltarán.
¿Qué tal si usted lo dice? Mis renuevos. Pero dígalo en tono particular. Mis renuevos no faltarán. Vuélvalo a decir. Mis renuevos no faltarán. ¿Cuántos creen en solo el comienzo de este mensaje y pueden afirmar eso para sus vidas? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Yo creo eso. Yo creo que los renuevos nuestros no van a faltar. No van a faltar. Pues bien, lo que les decía hace un momento, esta lectura de este texto, mientras trabajaba este mensaje con la ayuda del Señor, me llevó a escribir lo que está allí para sus apuntes. Hermanos y hermanas, sin importar lo que hemos vivido, los renuevos no faltarán. No faltarán. Así es. No importa cuál sea tu historia, los renuevos no van a faltar. No importa que haya sido cortado en tu vida, los renuevos no van a faltar. Esa palabra renuevo que aparece en ese texto que ya leímos, tiene un significado en el original en el cual se escribió. Se escribió en el hebreo. Y esa palabra, cuando dice el texto bíblico que no va a faltar el renuevo, lo que está diciendo es que no van a faltar los brotes, que no van a faltar los retoños. Lo que está diciendo ese texto es que van a salir ramas, mire usted, aún del árbol caído. Todavía esto, cuando lo leí en el original, me envió un mensaje contundente. Vea usted, ramas del árbol caído. Eso significa que sin raíz el árbol, sin posibilidad, el árbol que ya la gente dio por perdido, pues de ahí pueden surgir ramas, renuevos, retoños, brotes. Por eso les digo, y vuelvo a esta frase que les entregué, sin importar lo que hemos vivido, los renuevos no van a faltar, no van a faltar. Ahora, ¿cómo es que vienen esos renuevos a nuestra vida? ¿Cómo es que surgen esos brotes, esos retoños? ¿Cómo es que puede ser posible que aún de un árbol que esté caído sin raíz, que la raíz es la vitalidad, es lo que nutre al árbol, cómo es que de ahí pueden surgir ramas? Pues bien, les contesto en primer lugar diciéndoles lo siguiente. Vienen renuevos, hermanos, a nuestra vida en primer lugar mediante la poda. Saben ustedes, y aquí lo coloco, a veces cuando se habla de podar no suena tan agradable, pero la poda es necesaria. No es agradable, pero es necesaria. Ustedes saben que yo trabajo el tema de la jardinería. Y lo trabajo porque me gusta por un lado, pero por otro lado también porque de ahí yo me he sostenido por muchos años con el tema de la jardinería. Y recuerdo una vez que estábamos con el pastor Germán Irías, con quien hemos trabajado, que es parte de esta celebración, y nos pidió una hermana, hace varios años eso ya, nos pidió una hermana que fuéramos a hacerle un trabajo a su casa de jardinería. Y pues llegamos a la casa y típica casa de la gente que le gustan las plantas, pero quiere sembrar hasta en las paredes, ¿verdad? O sea, de todo tipo de árbol, de todo tipo de planta, de todo, quiere sembrar guineos, quieren sembrar naranjas, limones, mamones, nances, tamarindos, y también quieren flores, y quiere todo en un patio pequeño, pero ahí meter de todo.
Entonces la hermana dijo, miren, quiero que me arreglen esto. Me arreglen esto. Pues el tema es que, bueno, nosotros tomamos la palabra y cuando es de arreglar, usted tiene que entrarle a tomar algunas decisiones que no son tan agradables, sobre todo para la gente que está pidiendo un trabajo de esos y que uno tiene que, pues, hacer algunas cosas. Y por ahí le entramos a podar un árbol que yo no sé si era el consentido de ella o no sé qué, pero el árbol tenía un significado para ella muy fuerte, muy fuerte. Pero nosotros lo dejamos como yo me dejo a veces cuando me corto el pelo, como yo me corto el pelo yo solo, y entonces agarro una máquina y como no tengo mucho pelo, entonces yo compré una maquinita y le hago ren. Y bueno, la vez pasada me dejé que yo creo que las ideas se me miraban realmente, porque no sé, no medí bien el nivel y pues me metí esa cosa por un lado y cuando ya me percaté, un lado lo tenía de una forma y otro lado de otra forma, pero así agarramos nosotros ese palo con el pastor Germán. La cosa es que cuando la hermana llegó, bueno, la hermana casi nos corre realmente, porque ella dijo, éntrenle, y nosotros agarramos esa cuestión y lo podamos. No lo cortamos de raíz, pero le hicimos una poda agresiva al palo. Porque cuando los palos crecen y crecen sin poda, crecen proclives a perder la forma y a infectarse los árboles de lo que no es bueno para ellos. Hay parásitos que se pegan ahí, hay cosas que mediante la poda usted puede trabajar eso. Pero como le digo, a veces no es tan agradable. Y la hermana pues dijo, pero ¿por qué me tocaron ese árbol? ¿Por qué me le hicieron eso al palito? Y miren que esto y lo otro. Y le dijimos, hermana, espérese un rato. No, si eso se mira tan feo. Espérese, se ve feo ahorita, pero deje que, ¿verdad? Porque la poda estimula los renuevos. Estimula los renuevos. Y en efecto, después de un rato, aquello que quedó feo porque tuvimos que cortar ramas que habían crecido todas pandas, pues comenzó a echar retoños. Hermanos, eso que se los explico de una forma natural en una actividad como la jardinería, es igual en términos espirituales. Cuando Dios aplica poda a nuestra vida, no resulta tan cómodo. Es más, a veces Dios corta cosas de nuestra vida que nos hacen ver un poco deslucidos frente al entorno. Pero ¿sabe qué? Aunque no es tan agradable, es necesaria. Dígalo conmigo, aunque no es tan agradable, es necesaria. Entonces, ¿por qué? Porque no se remita usted a la poda, remítase a lo que va a venir después de ser podado, que tiene que ver con renuevos que se van a dar. Ahora, miremos esto a la luz del texto bíblico. ¿Qué dice siempre la Biblia en términos de esto? Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 2, leo de la Nueva Versión Internacional. Mire usted, dice, toda rama que en mí no da fruto es cortada. Es cortada. Pero toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo estoy en iglesia ¿y por qué esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Bueno, por eso, porque tú has comenzado a dar fruto. Y por ahí de repente tú trajiste de tus experiencias pasadas
ramas que crecieron, pero no crecieron por la influencia de Dios, crecieron por la vinculación tuya a cosas inapropiadas. Esas ramas deben ser cortadas, como dice la primera parte de este texto. ¿Por qué? Porque no van a dar fruto, no van a dar fruto. Y tú encontrarás esa doble dinámica, cosas que Dios va a cortar, pero ramas que de repente ya son las que surgen por la influencia divina de esta nueva etapa en tu vida. Esas ramas comienzan a dar fruto, pero el deseo de Dios no es que se queden estériles y solo den fruto un ratito, sino que Dios poda para que tú des más fruto todavía. Entonces se trata de eso, se trata de que la poda permite el que tú tengas retoños para más fruto. Esa palabra podar que aparece acá significa, mire, solo una cosa del original griego en que se escribió. Si usted va al griego, podar significa, en la definición más puntual, limpiar. Es decir, que cuando tú estás bajo el efecto de una poda, tú estás siendo limpiado, para que todo aquello que estorba, para que surjan brotes nuevos y fruto nuevo y abundante, se dé y no haya estorbo para eso. Ahora, bendito Dios, que y quizá lo voy a decir no queriendo minimizar a Dios, pero el jardinero nuestro es Dios, y la mano de Dios se posa sobre nuestras ramas que tienen algo de fruto, y Dios viene día tras día a limpiarnos con la intención de que eso dé más fruto. Y aún ramas muertas con poco fruto y estéril, con la bendición del Señor y con el toque de Dios, pueden dar el fruto, y fruto en abundancia. Aquí hay gente que fueron eso, ramas estériles, árboles aparentemente caídos y sin raíz y sin propósito. Y yo sé, porque conozco a varios, que el toque de Dios vino sobre ustedes, hermanos, como vino sobre mí. Y hoy nosotros somos árboles con fruto, con renuevos, para la bendición nuestra y para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. El Señor se encargó de eso. Entonces, a la poda no le pongas ni pretexto, ni enojo, sino ponle una actitud esperanzadora. Si Dios te poda, es porque quiere más fruto en ti, es porque Él te quiere limpiar. El resultado de eso serán renuevos en tu vida. En segundo lugar, ¿cómo es que vienen los renuevos a la vida de uno? Esto otro es importante, y es importante en términos naturales, pero quiero aplicarlo a aspectos espirituales mediante la lluvia. Pues bien, así como la poda es necesaria para igualdad y renuevos y fruto, así también la lluvia es necesaria. Hay una atmósfera, hay un clima, un ambiente donde tú puedes retoñar, donde tú puedes reverdecer y puedes echar brotes y renuevos, porque la lluvia es algo, hermanos y hermanas, vital. Es algo vital. Miren ahora, con todo el manoseo que hay del mundo en que vivimos, cómo los temas climatológicos están trastocados. Hay sectores en el planeta donde definitivamente no llueve. Y el efecto de eso, la ausencia de lluvia, es una cosa devastadora para todo lo que significa vida. Entonces, porque la lluvia es vital, pues hay una atmósfera espiritual que es vital para ti.
Hay gente que no entiende eso y no se conecta a la atmósfera espiritual. Hay gente que cree de esta manera. Me dice a mí: pastor, yo no necesito congregarme. Pastor, yo allá en mi casa es mi iglesia. Sí, tu casa puede ser una dimensión del formato de iglesia, pero no es la iglesia como tal. La gente dice: yo no necesito ir y relacionarme con otros y vincularme a otros. Pues mira, tú lo que estás haciendo es perdiéndote de algo que es vital. En este espacio donde tú te congregas y tú te expones y te vinculas al cuerpo del Señor, hay una atmósfera espiritual donde el Señor manda lluvia para ti y donde el Señor riega sobre tu vida. Cuando hay un predicador acá y tú te expones al mensaje, tú te estás exponiendo a la lluvia del Señor sobre tu vida, a algo que es vital, que va a estimular que brote en ti un hombre nuevo, una persona nueva, que broten en ti ramas nuevas que tienen que ver con exposición a la palabra del Señor. La palabra del Señor es como gotas de lluvia sobre nuestra vida. Pues nadie puede decir: yo no necesito de la iglesia, porque tú estarías negando un formato que Dios diseñó. Nadie puede decir: yo no necesito casarme, yo no necesito tener hijos, yo no necesito una familia. Un joven no puede decir: yo no necesito de estos papás. ¿Por qué? Porque familia, matrimonio, iglesia, estado en un país, autoridades, son diseños de Dios para que los seres humanos en ese ambiente podamos fructificar, podamos tener renuevos, podamos dar ramas y podamos tener la vitalidad que necesitamos para la vida. Entonces, este formato es un formato de Dios. Dios diseñó la iglesia, y si tú dices: yo no necesito de la iglesia, tú lo que estás diciendo es: yo no necesito del cuerpo del Señor. Yo me relaciono nada más con la cabeza, que es Cristo, pero el cuerpo no me interesa. Bueno, cásate y dile a tu esposa que lo que te interesa de ella son solo los ojos de ella y lo demás no te interesa. ¿Cómo te vas a casar con el pelo de tu esposa nada más? ¿Cómo te vas a casar con los ojos de tu esposa o con la cabeza de tu esposa? Tú te casas con tu esposa y te casas con toda ella completa. Y si por ahí tiene una uña encarnada en el pie que no te gusta mucho, te vas a tener que casar con esa uña encarnada o con la cicatriz que tiene en algún lado, con el defecto que tiene en el cuerpo. Te tienes que casar con todo. Y así es cuando uno viene al Señor. Se casa con Cristo, pero se casa con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Y allí el Señor envía bendición. Pues hay gente que no entiende esto, que hay ambientes espirituales con los cuales uno se conecta y se expone a esa lluvia. Este es un ambiente espiritual. Pues bien, les digo que mediante la lluvia vienen los renuevos, porque es algo vital. Ahora miremoslo a la luz del texto bíblico. ¿Qué dice la Escritura para nuestra reflexión más puntual? Salmo 65:10 de la Nueva Versión Internacional. Vea, hablando de Dios, dice: empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra. Mire, aquí hay gente que vino dura, literalmente dura. Aquí hay gente que si el que estaba aquí enfrente le pedía levantar las manos, se enojaba. Mire, hay gente que a mí me ha dicho: pastor, ¿por qué le piden a uno que uno levante las manos? Y yo entiendo, porque hay algunos que vienen duros y necesitan ablandamiento espiritual. Ahí en el estadio levantan las manos, gritan, se quieren tirar a la cancha,
pero aquí los invita a uno a levantar las manos o a cantar y se ponen todos neurálgicos y todos complicados. ¿Por qué? Porque vienen duros espiritualmente. Pero ¿sabe? Hay un proceso de ablandamiento espiritual. A esos que yo he visto que ni las manos quieren levantar, después de un rato, a base de exponerse al ambiente, a la lluvia, vienen y luego son ablandados. Y yo los veo después y digo, ay, hasta aquel, ¿cómo es? Ahora ya ni siquiera espera que le diga que levanten las manos, él solo las levanta. Y yo digo, ¿por qué está tan sedita? Nadie le dio consejería, nadie lo ministró, Dios se encargó de él. Y fue Dios tratando con él al grado tal que esa persona luego usted comienza a ver los renuevos, usted lo comienza a ver diferente, lo comienza a ver desde un enfoque y bajo una dinámica diferente. ¿Por qué? Por esto, porque Dios lo ha ablandado literalmente. Dice que Dios reblandece la tierra. ¿Con qué lo hace Dios? Con las lluvias. Con las lluvias. Y bendice Dios el ¿qué? Sus renuevos. Pero mire usted que antes de todo lo que tiene que ver con renuevos, ¿qué dijimos que eran renuevos? Retoños, ramas, ¿sí? Antes de eso, lo que hay es lluvia. Tú necesitas la lluvia del Señor sobre tu vida. Eso hace la diferencia, hermano y hermana. Si no serás alguien sin vitalidad, tú necesitas a Dios en tu vida. ¿Por qué lo primero que uno tiene que hacer al abrir sus ojos es tener contacto con Dios? Por eso, porque uno necesita exponerse a Dios. A ti nadie va a poder cambiarte. Yo le digo a las esposas, no insistan en cambiar a su esposo. Ustedes no tienen la capacidad de cambiar a su esposo. No gasten su tiempo haciendo eso. Yo creo que Dios me dio la misión de ser el instrumento para cambiar a este tipo. No es cierto. Dios no te dio esa misión. Hermana, recréate y hay que entretenerse en que trates de cambiar tú, nada más. Ahí vas a tener todo el tiempo. Pero deja que Dios cambie a tu esposo. Deja que Dios lo haga. Esposo, tú no vas a cambiar a tu esposa. Que todos los días le estés diciendo esto, no la vas a cambiar nunca. Y no quita que tú le des una opinión, pero olvídate, no la vas a cambiar. Pero deja que Dios la cambie. Deja que Dios la ablande. Deja que Dios ablande a tu esposo, a tus hijos. Tú los puedes sermonear, tú les puedes dar con la Biblia en la cabeza, tú les puedes hacer lo que quieras, los puedes amenazar y posiblemente lo único que saques de ellos sea la amenaza de que cuando emplumen un poco van a volar para alejarse de ti. Pero ¿sabes qué? Déjaselos a Dios, que Dios sí los puede ablandar. Dios sí puede hacer el milagro de que surjan en ellos renuevos, y lo que tú no has visto por la fuerza tuya, lo vas a ver por la influencia del Señor. Yo así lo creo. Yo así lo creo. Y así en todo. Por eso esto le da esperanza a uno. Porque ¿quién es el que empapa los surcos? ¿Quién es el que nivela los terrones? ¿Quién es el que reblandece la tierra con la lluvia? ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Ahí está hablando de Dios. ¿Quieres renuevos en tu vida? Deja que la lluvia de Dios caiga todo el tiempo. Exponte a su palabra. Ora. Vincúlate a Dios. Vincúlate a la relación con el cuerpo de Cristo. Abre tu Biblia. Deja que el mensaje alcance tu corazón. Y vas a ir viendo cómo lo que tú no puedes hacer con tu propia vida, bendito Dios, Dios sí puede hacerlo. Y Dios sí puede lograrlo. Yo creo eso. Aplaudan fuerte en esta hora. Dios sí puede hacerlo.
Esa palabra lluvias o lluvia significa, mire, acumulación de gotas. En el original en que se escribió allí, acumulación de gotas. Significa arrojar junto. O sea, noten ustedes, es algo que se desprende, se acumula y luego se desprende para arrojarlo junto a ti. Significa aumentar, significa multiplicar, significa abundar en número. Por eso le digo, la lluvia es algo vital y Dios lo pone junto a ti para que aumentes, para que multipliques, para que abundes. Cuando Dios te toca, cuando Dios está junto a ti, cuando la bendición del Señor te acompaña, tú caminas donde otros no pueden caminar, tú avanzas donde otros no avanzan y tú vas a tener renuevos y retoños. Aunque no haya raíz en ti, la raíz espiritual del Señor va a producir, insisto, lo que por tu propia mano no puedes producir. Eso es así. Y finalmente, para concluir el mensaje, ¿cómo es que surgen los renuevos en nuestra vida? Mediante una estación. Así como la poda es necesaria, la lluvia es necesaria, también hay ciertas etapas de vida. Y a esto me refiero con mediante una estación. Es decir, que Dios usa estaciones en nuestra vida, etapas en nuestra vida. Hay ciertas etapas que Dios las usa para que surjan renuevos en nosotros. Y noten ustedes este texto de Hechos, capítulo 14, verso 17, leído de la Nueva Versión Internacional. Dice, sin embargo, si usted lee lo que antecede a esto que estamos leyendo, se va a dar cuenta de que lo que se está mencionando en esa porción es como el ser humano opta a veces por no ser tan fiel a Dios. Y creo que todos somos proclives a eso, todos. Pero dice la Biblia, sin embargo, o sea, a pesar de eso, dice, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, refiriéndose a quién, a Dios nuevamente. No ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo ¿qué? El bien. Y aquí note usted, dándoles lluvias del cielo. Ya dijimos que la lluvia es algo vital y que viene de Dios, es la bendición de Dios. Dándoles lluvias del cielo y estaciones ¿qué? Fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Hermanos, no importa la etapa en que nosotros estemos. Ya leímos antes, tú puedes ser un árbol sin raíz, pero cuando Dios está con uno, uno prospera sin importar el momento de vida en que esté. Hoy temprano hablaba con mi hermana Marta Solís. Yo a ella la quiero mucho, es una persona muy especial, nos ha acompañado a nosotros a lo largo de muchísimos años en esta congregación. No solo cuando hemos estado en esta congregación, ella viene con nosotros desde que nosotros estábamos antes en otro ministerio. Desde allá yo la conozco a ella. Y estamos hablando desde el año anterior porque me dijo, pastor, yo quiero celebrar mi cumpleaños próximo, que es en este año. Va a ser en Semana Santa de este año, ¿sí? Abril. Y me dijo, Martita, pero quiero hacerlo de una forma diferente. Y estamos hablando para celebrarlo. Quiere grabar un video, quiere hablar, quiere hacer varias cosas.
Y yo la voy a acompañar en eso, para que tenga un buen cumpleaños. ¿Saben cuántos años está cumpliendo? Va a cumplir Martita, aunque a la edad de las damas no se menciona, pero ella no tiene problema con eso. Ella no tiene problema con eso. 80 años va a cumplir. 80 años. Yo digo, alguna gente de 40 ya se enterraron. Sí. Hay gente que dice, pastor, yo tengo 40 años, ya estoy viejo. Imagínese usted, ¿qué me puede deparar la vida? ¿Qué puedo hacer yo después de 40 años si aquí nadie le da trabajo a uno? Pastor, ya se enterraron, ya se desahuciaron. Pero mire, Martita todavía trabaja para la confraternidad, 80 años tiene. Y me habla que quiere celebrar, y me habla de planes, y me habla de proyectos, 80 años. Y me dice, pastor, yo he vivido dolores en mi vida que son golpes duros. Perdió a su esposo. Y hoy me contaba y me decía, cuando me dieron la noticia, pastor, los médicos, y me dijeron, no hay nada que hacer ya con su esposo. Queda una mujer viuda. Yo conocí al esposo de ella. Y luego, hace un rato atrás, perdió a una de sus hijas. Partió para estar con el Señor. Óigame, perder un esposo, perder una hija, son pretextos para vivir enlutado uno el resto de los días que le quedan. Pero mírenla a ella, no es que no amaba a su esposo, no es que no amaba a su hija, pero es alguien que tiene a Dios en su corazón. Es alguien que le ha confiado las estaciones de su vida al Cristo de la gloria, al que nos sostiene siempre. Y a los 80 años, ella me dice, pastor, quiero celebrar mis 80 años y lo vamos a hacer bien. Martita, la bendigo en el Señor, la bendigo y vamos a celebrar bien. Oye, vamos a celebrar. Oye, pues de esto les estoy hablando, de estaciones fructíferas. Tú puedes estar en cualquier época de tu vida y no es el tiempo, no es el gobierno, hermanos. No caigamos en ese discurso en el que cae todo mundo. No es el partido político este o aquel, no es el gobierno, no es el país donde tú vives. No, tú puedes vivir en cualquier rincón. Si llevas en tu corazón la mala semilla, vas a ir allá no a fructificar. No importa la etapa en que tú estés, lo importante es Dios. Eso es lo vital. Ese Dios que te dice que sin embargo, ¿qué ha pasado en tu vida? No sé qué ha pasado, pero sin embargo Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciéndote el bien. Yo prediqué al cierre del año pasado, el último mensaje del año, y les dije lo que el Señor nos quería decir. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso que les prediqué es esto que está aquí. El Señor da testimonio de sí mismo haciéndote el bien. ¿Saben por qué? Porque Dios no es malo, Dios es bueno, siempre bueno. El Señor es bueno y el Señor da testimonio de su bondad haciéndote el bien, dándote la lluvia del cielo, y el Señor te va a hacer fructificar sin importar la estación en que tú estés. Y Dios utiliza las estaciones de la vida de uno para eso,
para mostrar su gloria y su bendición. Mi madre tuviera casi la edad de Martita. Conoció ella a mi mamá. La conoció. Me sorprendió eso a mí. Ella me dijo, yo conocí a Aida, yo conocí a su mamá allá en Choluteca. Y ella me decía, su mamá jugaba básquetbol, estaba en un equipo de básquetbol. Y yo, pues, esa faceta obviamente no la conocí de ella, pero interesantemente hoy le mostraba a ella una foto de mi mamá, que alguien, compañera de mi mamá, o mejor dicho, suegra de uno de mis hermanos, mire usted cómo es Dios, fue compañera de mi mamá, y ella tenía una foto de mi mamá, donde mi mamá aparece en el equipo de básquetbol allá en Choluteca, y nos mandó esa foto. Y ahí yo dije, no estaba equivocada Martita, porque yo pensé tal vez haber conocido a otra Aida, y por darme a mí un poquito de cariño me dijo que conocía a mi mamá, pero no, es cierto. Y hoy le enseñé a Martita y le dije, mire Martita, aquí está la foto donde mi mamá aparece. Pues bien, mire usted, ella está fructificando a los 80 años. No me venga a decir usted que no puede fructificar si tiene 20, 30, 40 o 50. Si Martita está fructificando a los 80 y va a fructificar todavía más, es testimonio de esto que estamos viendo. Dios nos da estaciones fructíferas y nos va a renovar sin importar el tiempo. El Señor está de nuestro lado para hacernos bien y darnos bendición. Digan amén a eso, por favor. Sí. Y mire usted, con esto cierro, esa palabra estación, ¿qué significa? En el original, tiempo. Sin importar el tiempo, Dios te va a hacer bien y te va a fructificar. Esa palabra significa época. No dice la gente, ya pasó la época de las vacas gordas, dice, estoy en la época de las vacas flacas. Y uno le pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene de estar llevo 30 años de vaca flaca? Óigame, 30 años de vacas flacas. Entonces el Señor se cansó de dar testimonio con usted, ya no le hizo bien el Señor. No, usted perdió algo en el camino, la convicción del renuevo de Dios. Porque Dios dice, no importa la época, no importa el tiempo, no importa la hora. La hora, Dios te puede bendecir en el último momento, cuando tú dijiste, ya está todo terminado, el Señor aparece en el último minuto y Dios mete el gol para darte la victoria. Así es Dios. No importa nada de tiempo, ni época, ni hora, ni duración, mire usted. Porque ya le reitero, hay gente que se da por muerta antes de tiempo. ¿Por qué hay gente que dura poco? ¿Por qué hay gente que no es renovada? ¿Por qué hay gente que no retoña? Por esto, porque no se ven bien a sí mismos. Y esta palabra significa avanzar. Es decir, que sin importar el tiempo, la época y la hora, Dios te puede hacer avanzar. Dios te puede hacer avanzar. Por eso dice la Biblia que para aquellos que son adultos y están en estaciones ya de épocas de vida que aparentemente no pueden dar fruto, dice la Biblia que el Señor puede renovar nuestras fuerzas y el Señor puede traer la bendición a nuestra vida. Así es que 3 maneras a través de las cuales pueden aparecer renuevos en nuestra vida. En primer lugar, mediante la poda. Reitero, a veces no tan agradable, pero necesaria. Mediante la lluvia, es algo vital. Y mediante las estaciones, Dios utiliza ciertas etapas de nuestra vida para traer esto que hemos leído acá, el testimonio del mismo, haciéndonos el bien y dándonos fruto en estaciones donde otros quizá no dan fruto porque están apoyados en la fuerza propia y no en la fuerza del Señor. Pónganse de pie, por favor, para que procedamos a hacer lo que es vital hacer después de recibir el consejo del Señor: responder en oración.
Les pido por favor que hagamos de este momento el momento cumbre del cierre de esta celebración. Orar. Dios bueno, Dios que nos prometes renovarnos, que prometes que a pesar de que el árbol sea cortado, hay esperanza. Dios, enséñanos a ver la vida con esperanza, porque es ver la vida a través de la fe, no a través de lo circunstancial, sino a través de la fe. Esperanza, Señor, en un mundo de gente que no cree. Hemos dejado de creer el uno en el otro. Nos vemos con sospecha. Vemos en la intención del otro siempre la posibilidad de un interés mezquino, oculto. Dios, eso nos hace empobrecernos, estancarnos, hacer que mueran nuestras posibilidades, que nuestra salud en todos los ámbitos se pierda. Esperanza. Aunque el árbol sea cortado, aún hay esperanza. Aún hay esperanza para ti, hermano y hermana. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tus hijos, para tu matrimonio. Hay esperanza. No anides en tu corazón otra cosa que no sea la esperanza de Dios, el renuevo de Dios en tu vida. Que puedas ver el milagro, el retoño del Señor, donde aparenta estar todo muerto y estéril. Allí te profetizo en esta hora, verás el retoño del Señor sobre ti. Vendrá la mano amorosa del Señor para quitar y podar y limpiar amorosamente lo que te estorba, para que el fruto abunde en tu vida. Vendrá la lluvia del Señor que ablandará tu vida y ablandará las circunstancias, y verás cómo aquello que aparenta ser imposible y difícil se volverá algo fácil, porque vendrá la compañía de Dios, la lluvia del Señor sobre ti a hacer la diferencia. Y aún en tus estaciones más difíciles, humanamente y naturalmente hablando, te profetizo en esta noche, el Señor te visitará para que tengas estaciones fructíferas. No temas a entrar en las otras etapas de tu vida, porque no vas solo. El Señor te está esperando para hacerte fructificar. Y ahí donde otros no podrán, tú sí podrás. Donde otros no lograrán, tú lograrás. Donde otros no tendrán, tú tendrás. Donde otros mirarán la escasez, tú verás fructificar tu vida, porque el Señor está de tu lado. Nunca olvides eso. Dios está contigo. El Señor te encamina, envía su poda, su lluvia y su presencia para hacerte fructificar en cualquier estación de tu vida. Levante sus manos. Ahora envío bendición pastoral sobre ustedes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los encamine, los proteja, los guarde. Que los renuevos del Señor y los retoños de Dios surjan en tu vida, mi hermano y mi hermana. Y que veas el milagro de Dios
sí, el milagro de Dios acontecer, y que veas cómo Dios te conduce y te lleva poderosa y milagrosamente. Los mejores momentos de tu vida no son los que has vivido, son los que vas a vivir en compañía del Dios que trae renuevo, trae retoño y te hace fructificar, el Dios que te sostiene. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Pueblo del Señor, diga amén y amén. Bendito Dios.